Muy bien, y ahora es el bloque de concejales y en este caso miembro del gabinete de Julio Garro, Paulita Lambertini y Julio Irurueta. Gracias por haber venido. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muchas gracias. Vamos a darle la derecha, Sansone, a nuestra alguien que sepa del tema presupuesto. Debe ser la única que lee. ¿Cuántas hojas eran del presupuesto? 500 hojas. Ahora por lo menos llegan digitales. Bueno, antes las iban porque gracias a Julio Irurueta. Bueno, muy bien, sí. Ahora lo reconoce. Cuéntele a la audiencia. Bueno, pero no, me parece que se dan dos cosas, y es para los dos cosas particulares. Por primera vez, el oficialismo está negociando con la oposición un presupuesto por una situación particular que se dio con el radicalismo y que tiene algunas modificaciones importantes que se van a llevar adelante no solo en el presupuesto, sino en la fiscal impositiva. Me gustaría saber qué se dio y cuál es la posición del Ejecutivo en esto, qué decisión tomó el Intendente y qué fue lo que pidieron ustedes, Paula, en relación a esa decisión de no irse, quedarse y negociar en función de conseguir más cosas. Bueno, en principio yo quiero decir que en la última sesión se dio una negociación para votar la prórroga de una deuda que tiene la Municipalidad de La Plata con la provincia de Buenos Aires respecto a un crédito que se ha dado del COVID en su momento. Para votar esa prórroga nosotros lo que hicimos fue introducir una serie de modificaciones en el presupuesto, que fueron 1.000 millones de pesos para obra pública en barrios. Estamos buscando que haya asfalto en las localidades. Un segundo punto que fue 100 millones de pesos para arreglo en las escuelas, de presupuesto de origen municipal. Internet en las escuelas, la idea de poder instalar, lo hemos hablado oportunamente aquí, que es la posibilidad de empezar a instaurar una política de Estado que permita que las aulas en las escuelas tengan internet, que mejore la calidad educativa, el compromiso de tratar el proyecto de consejerías de salud sexual y reproductiva. Estas son las modificaciones que dimos en la sesión anterior. Lo que consideramos es que estaríamos mintiéndole a los vecinos y vecinas si dijéramos que es suficiente estas modificaciones. El presupuesto tal cual está presentado hoy, aún con esas modificaciones, no resulta probable aprobarlo porque está lejos a lo que nosotros esperamos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Vecinos y vecinas de la ciudad de La Plata nos han votado para tratar el presupuesto que eleva el Intendente a propuesta del Intendente, pero que nosotros tenemos la necesidad también de poner la prioridad de los vecinos en función de las distintas problemáticas que vemos. En este presupuesto, por ejemplo, hay un 37,6% de presupuesto que está en el ítem otros, es decir, que no encontramos finalidad para estos 18.000 millones de pesos. No nos dicen qué programa es, qué programas son, qué cantidad de recursos están destinados, qué metas se buscan. Aparece presupuesto, un gran presupuesto de coparticipación de la provincia de Buenos Aires, de casi el 12%, 1.000 millones de pesos en obras para escuela pública del Fondo Educativo que proviene de la provincia de Buenos Aires, y cuando vamos a las metas vemos que las metas tampoco nos terminan de decir si se va a construir alguna escuela, si eso va a ir para, lo que plantean es que hay 20 refacciones probables. Y así pasa en distintos órdenes, ¿no? Tenemos 20.000 millones de pesos en la Secretaría de Gobierno que van destinados en un 74% al tema de recolección de residuos, y en las metas lo que vemos son metas idénticas al 2022. No está allí contemplada la cuestión de, por ejemplo, la segunda etapa de contenerización, cuáles son las políticas que se van a dar para abordar esta problemática que le preocupa a los vecinos, porque la ciudad, la verdad es que está, fea y sucia, ¿no? Fea y sucia, ahí te cerró, me parece. Obviamente no coincido con que está fea y sucia, por supuesto que siempre se puede mejorar, ¿no? Y respecto de lo que planteaba Marianela, esas modificaciones todavía no están hechas, eso los concejales la van a terminar de pulir cuando se haga en labor legislativa, o no sé si van a decidir hacerlo en ese marco o en una nueva sesión de la Comisión de Hacienda, sería lo mismo, o conformando el Consejo Deliberante en comisión, que eso también se puede hacer. La verdad que por lo que escuché y por lo que estuve leyendo no me parecen modificaciones malas, creo que no cambian el espíritu del presupuesto, y por lo menos yo no las vería con malos ojos. ¿Es normal ahora, tanta plata destinada a otros? Mira, Pico, en realidad el presupuesto viene siendo el porcentaje que ocupa cada una de las áreas.
no tenés mucho margen de maniobra, porque los gastos operativos de por sí se te llevan el 95% del presupuesto todos los años. Recolección de basura, mantenimiento de las salitas, el personal, la deposición final de la basura en el SEAMSE. Todos los porcentajes son más o menos parecidos. ¿Qué porcentaje está el pago de sueldos? 25, número redondo 25%. O sea, sigue el promedio histórico, siempre, digamos. Siempre. Lo único que tenés margen para cambiar es ese 5 o 4% del presupuesto, que este año van a ser unos 4.000, 5.000 millones de pesos, que es lo que te queda, que es la obra pública, ¿no? Que eso es más calles de asfalto, que bueno, están proponiendo destinar 1.000 millones a que vayan a determinados barrios. Bienvenido sea, porque de hecho eso probablemente se iba a hacer de esa manera. Y eso te queda, o sea, trasciende la gestión. Es lo que se llama inversión. Una cosa que siempre se discute, cortita. Las cámaras también es algo que te queda para el tendido eléctrico, las luces nuevas es algo que te queda. Pero espera esto, Paula, que quiero saber, porque siempre se habla de esto. ¿Qué cantidad de empleados tiene hoy el municipio? ¿Cuántos en planta permanente? ¿Cuántos mensualizados? ¿Y cuántos hay que pasar a planta? Número redondo, 6.000. 6.000 empleados. 6.500. ¿Todos son planta permanente? No, tenés planta temporaria. En gran cantidad. ¿Y cuántos todavía no están, todavía tienen que pasar alguna? Este año se pasarán a planta permanente unos 800.000. Había un compromiso del intendente que yo no recordé, pero que también fue parte del compromiso para poder dar el quórum para votar y votar afirmativamente esta prórroga de la deuda, que tuvo que ver con la situación de 2.000 trabajadores municipales que hubo una promesa del intendente el año pasado de pasarlos a planta permanente y que aún no ha sucedido. Y nosotros consideramos que es importante que ese compromiso que se ha hecho se cumpla por parte del intendente. Luego, quiero mencionar un dato que recién planteaba Julio, que me parece que es un tema importante. En el presupuesto 2022, los sueldos municipales estaban en 23.000 pesos. En el presupuesto 2023 se estima un incremento de 60%. Estamos hablando de que el salario está en 37.000 pesos. Sí. Estamos hablando que es debajo de la línea de pobreza. Que está en 41.000 pesos para una familia en la ciudad. Nos parece que esto también requiere de un compromiso del intendente de poder incrementar los salarios para que queden emparejados con el salario mínimo vital y móvil, teniendo en cuenta además que aquí se vota otra ordenanza que no es solo la de presupuesto, que es la ordenanza impositiva, que lo que implica es cuál es el proyecto del intendente Julio César Garro en torno a cómo se van a incrementar la tasa Zoom, por ejemplo. Pues la tasa va a tener un aumento del 30 con un tope del 80. Permíteme una pequeña aclaración. Es cierto lo que dice del 60%. El tema es que todo el presupuesto está actualizado al 60%. Porque no todo. 63 alguna. No todo, porque por ejemplo el tope que se pone en la tasa esa es la Zoom, pauta que viene en la macrofiscal de Nación, o sea, es lo mismo que... Bueno, pero la tasa Zoom tiene un tope de 80% de aumento, o sea, Garro puede llevar la tasa al 80%, porque eso es lo que prevé. La va a llevar a 30 ahora, pero tiene un tope del 80%. No es una decisión de Garro. Y podemos volver a discutir el tema del estacionamiento medido. Pero no es una decisión de Garro. Que puede llegar hasta 135 pesos la hora. La decisión de Garro fue aumentar 30%. Bueno, pero tiene un tope del 80%. Pero además si el gobierno nacional cumple con lo que está pautado en el presupuesto nacional, que es que la inflación del año 2023 va a ser 60%, la tasa de la Municipalidad de La Plata no va a aumentar más de ese valor. Sin embargo, el salario va a quedar en el 60%, porque yo lo que creo, y esto es lo que me preocupa, perdóname, la paritaria Julio, de por medio después. Perdóname, Julio, que te interrumpa, pero no es un aumento de la tasa Zoom, sino lo que implica es un revalúo fiscal, que va a empezar este revalúo fiscal, es decir, en un 30% en enero. Hay una cláusula muy precisa que dice que este revalúo fiscal va a estar atado a un índice de construcción que se incrementa a partir de la inflación y que va a haber un tope del 80% para las escalas más bajas, que son la A y B, y para las escalas de evaluaciones fiscales de más de 10 millones de pesos. Esto quiere decir que va a incrementarse lo mismo, en el mismo porcentaje en una casita en Altos de San Lorenzo que en una quinta en Villa Elisa. Vemos que esto es la progresividad ya está en la tabla, Paula. O sea, vos, si el gobierno nacional cumple la pauta de que no va a haber inflación, las tasas no van a aumentar, es así de simple. Y si llega a haber una inflación de 100 y pico, como va a ser este año,
el tope de aumento va a ser del 80%. Esa es un poco... Nos tenemos que ir yendo, la musiquita. ¿Te sorprendió lo que pasó con los radicales? Lo tomo natural, o sea, soy una persona que no le tengo miedo a las internas. Me parece que si bien hay dichos de un lado, dichos del otro, que se parte el bloque, que no se parte, la verdad que eso me tiene sin cuidado. Lo importante es que dediquen unas horas a resolver ese problema, pero el resto de las horas del día, si lo pueden hacer después de las 12 de la noche, eso mejor. Todo el resto de las... potenciales candidatos. Paula es candidata. ¿Y qué hacemos? ¿Los invitamos Y la Urueta próxima? también es candidata. Bueno, pero la próxima los invitamos y que hablamos de Así la nomás. candidatura. ¿Ya? Candidato Urueta de... candidato por Patricia ¿Sí? Bullrich, ¿estás seguro del paso que vas a dar? ¿Por qué le dice así? No tengo sí, porque... ninguna duda tengo. Oh. ¿Y quién es el rival Lo de tengo clarísimo. Paula no le preguntó. ¿Quién sería el porque rival Paula acá? es frente de todos. ¿El rival quién sería? ¿Lipovetsky? Pablo está haciendo buena campaña, digo. Yo lo que muy estoy bien. haciendo es colaborar muy fuertemente para que en 2023 tengamos un gobierno Mira peronista. qué paquete. Salió el final, terminó paquete. Va a tener Chicos, que laburar vamos- mucho. Cerramos el bloque acá. Seguimos en Ciudadanos. Acá, ¿eh? Gracias por haber venido a los dos, ¿eh? Muy amables. Gracias.